Cambio de planes. Nos toca volver a Houston para solventar un problema con el pasaporte. Yo pensaba, no, pues me voy a quedar sin pasaporte. Y en México no hay manera, o sea, no había manera de que me atendieran. Un cambio de planes que nos traerá todo tipo de sorpresas y lugares que ni esperábamos conocer. Y finalmente llegaremos hasta la frontera que más gente nos ha alertado que no cruzáramos. No te puedo renovar el pasaporte. Solo se puede renovar cuando quede menos de un año de vigencia. Pero si me queda 1 año y 10 días, le respondí al policía de migraciones de España 2 días antes de volver a México. No te preocupes, mujer. En cualquier embajada del mundo lo puedes renovar fácilmente. Ruido. Estas palabras me provocaron mucho ruido en mi cabeza. Como los motores de estos camiones que llevan acompañándonos toda la noche. La burocracia es odiosa. La burrocracia es odiosa. Durante 5 meses he perdido 1000 horas intentando conseguir turno para alguno de los 3 consulados de España en México que hacen este trámite. Imposible. Simplemente imposible. Nunca hay turnos. Y a mi queja por email, la respuesta fue surrealista. El consulado desconoce en qué momento habrá nuevas citas para evitar que se revendan los turnos. En la vida pasamos muchos momentos de trámites, igual que cuando te toca dormir aquí, en un lugar sin ningún encanto y con el ruido de los motores de los camiones prendidos toda la noche. Con menos de 6 meses, el pasaporte ya no sirve para entrar a ningún país, y a mí me quedan menos de 7 meses de pasaporte. Sobre y el money order. Creo que tengo todo. Ay, qué estrés. Y esto es que puedo ir andando desde aquí. Ay, qué estrés. Finalmente, solo llegar a Estados Unidos, contacté con la embajada de Houston y aunque de inicio no fue muy fácil, les pedí que por favor me ayudaran. Creo que la persona que respondía a mis emails finalmente se apiadó de mí y me dijo: en 2 días tienes cita, a las 8:30 de la mañana aquí en Houston. Así que tuvimos que salir pitando de Nueva Orleans, que nos habría encantado quedarnos más tiempo ahí, cambiar de rumbo y volver a Houston para llegar en menos de 2 días. Me dieron hora a las 8:30 y ahora me dicen que la embajada abre a las 9. Ay. Está cerrado. Pues porque abren a las 9. Pero pedían sobre todo puntualidad. Puntualidad de minuto, que si me pasaba 1 minuto tenía que volver a pedir cita. Pues sí, estaba abierto. Aquí, en esta ventanilla. Ahora vengo, ¿eh? Perfecto, gracias. Pobre, ves que no sea ella la que me contestó todos los mails. Claro, yo digo, ay madre, porque ponía, sobre todo sean muy puntuales y no pierden las citas. Es lo que mandamos a todo el mundo, pero pasa que es que abrimos a las 9 y claro, entonces, sí. Venga, entonces me he traído la foto, el sobre. Sí, pero el pasaporte no te lo quedas, ¿no? Vale, porque tengo que pasar luego a México. El MoneyGram. Sí. Vale. ¿Quién aparece por acá? Llevo fotos de toda la familia aquí. Les pregunté y en teoría me dijeron que sí que lo podían mandar a México. Vale. Esperemos. Ha sido un estrés, la verdad. No, pero mil gracias, porque yo pensaba, no, pues me voy a quedar sin pasaporte. Y el tema es que, claro, los 6 meses vencían ahora, en noviembre. Y en México no hay manera, o sea, no había manera de que me atendieran. Ay, ya no puede ser. Bueno, muchas gracias. Chao. Listo. Oye, ha sido rápido el trámite, mira que son 8:44, aún no han ni abierto en la embajada hasta ahora. Ay, bueno, esperaremos 3 semanas en teoría y ya tendré pasaporte.
María me decía que no la iba a conseguir y lo conseguí. Ay, gracias, es que lo pedí con todas mis fuerzas de que por favor me ayudaran todas las fuerzas del universo porque necesitaba sí o sí el pasaporte. Ahora ya esperar a que llegue a Morelia, que le hemos mandado a casa de nuestra amiga Lisel. Ay, uno se queda como más tranquilo, ¿sabes? Cuando es... Ay, gracias. Houston, ya no tenemos un problema. Yo creo que la mujer se ha pillado de mí, porque claro, si me dieron hora a las 8:30 es porque me ha dado cita antes de lo normal. O sea que mil gracias desde aquí a la embajada por ayudarme. He estado estos 6 meses batallando con las embajadas de España en México. No me han hecho ni caso y la verdad es que es un estrés todo esto porque lo único que yo quería era un pasaporte vigente. Creo que en 3 meses lo voy a tener, en 3 semanas. Así que a ver si ahora me tomo un matecito y me lo tomo con calma porque... Aquí ya... ¡Hala! ¡Wow! ¡Qué montaje aquí! Mira. Haciendo el mate. ¡Olé! Oye, ¿cómo ha ido eso? ¡Bien! ¿Sí? Ya tengo pasaporte. Bueno, no lo Esa, tengo, ¿no? pero ya está tramitado. Te juro que yo me veía yendo a España, ¿eh? A Sí. renovar, madre mía, vaya movida. Sí, porque no le veíamos solución. O sea, de verdad que no nos estaban atendiendo desde la embajada. Ha sido heavy, Bueno, ¿eh? esto parece que un tema más. Están pasando muchas cosas aquí en Estados Unidos, ¿eh? Pero parece que poco a poco lo vamos solventando todo, así que bueno. Oye, pero que bien hemos dormido aquí, ¿no? En el HB. Sí, teníamos algunos amigos de aquí de Houston que nos decían no se les ocurra dormir en la calle en Houston, que es una gran ciudad, que no sé qué. Pero luego vimos que este barrio era tranquilo y, bueno, pues el barrio de las embajadas. Y no solo eso, sino que luego he ido al baño, tienen unos baños en estos supermercados, hasta con puertas automáticas, una cosa, y cuando vuelvo me encuentro las llaves de la sayoneta de la furgo puestas por fuera. Por si alguien se quiere llevar la furgo con nosotros dentro, pues Qué habría desastre, podido. tío. Madre de Dios. He encontrado un lugar para rellenar agua. Luego podemos rellenarlo por galones, dependiendo de lo que queramos rellenar. Ahora, yo llevo un lío con esto de los galones, porque el galón son como 3,8. Así, sí. Pues podemos rellenar hasta 5. A ver si lo acierto. ¿Me cobró? Sí, claro. Si solo acercarla ya está, ¿no? Joder, imagino. Ah, esto es un pim pam aquí, ¿eh? Que no me cobrará 2 veces. No sé. Bueno, ya tenemos. ¿Has visto los pumpkins para Halloween? Chiquito, ¿eh? Ya, mira qué bestia. ¿Cuánto pesa? No sé, pero te digo que yo no puedo levantarla. No, imposible. Hay mucha tradición y los niños se lo pasan pipa y bueno, tiene que ser también interesante, ¿eh? Sí. Pero, no sé, nosotros somos más de Día de Muertos. Como ya somos medio mexicanos o mexicanizados, como dice Marta. Bueno, esto ya está, ¿eh? Ahora sí, $1,50, 20 litros de agua. Vamos. Mira qué coche nos acompaña hoy. Ah, Un Cadillac. ¿Ah, sí? Cadillac solitario. Es este. Oh, sí está. Ya ves, este es más clásico que la sayoneta, ¿eh? Sí. Y una vez más nos toca cambio de planes en este viaje, porque bueno, inicialmente cuando empezamos este viaje hacia Estados Unidos teníamos la idea o nos habría gustado la idea de llegar hasta Florida, pero ha habido muchos cambios, muchas cosas. Primero hubo el huracán, pensamos que no íbamos a ir porque eran muchos kilómetros extras a hacer en poco tiempo, pero bueno, la idea de ir hasta Florida hasta ahora la teníamos por ahí porque tenemos muchos amigos, mucha gente que nos sigue desde Miami, desde otras partes de Florida. Pero ya con el tema del pasaporte que tuvimos que como retroceder, digamos, y llegar hasta Houston, pues ya eran muchos kilómetros de regreso, digamos, y cancelamos la idea de llegar a Florida, al menos en este momento del viaje. Quién sabe si más adelante nos animamos a ir. Sí, porque el viaje da muchas vueltas. Acabamos de llegar a Austin, Texas, y hoy le vamos a hacer una súper sorpresa a un seguidor que ayer nos hizo un pedido en nuestra página online y nos compró una camiseta. Normalmente pues lo enviamos por mensajería
pero como justo hoy íbamos a llegar a Austin, pues hemos decidido traérselo nosotros mismos. Y ahora es cuando llegamos y el señor no está, o vete a saber. Como nos gustan las cosas auténticas, ni tan solo lo hemos contactado. De hecho, pone una Yo qué dirección que solo hay el número de calle y yo veo que estos son edificios. A ver si va a ser tan fácil encontrar la casa. You're high strung, babe. You're high strung, baby. And a high strung woman makes for a high strung man. All right now. Bueno, hemos averiguado que este lugar es como una especie de edificio con todo de apartamentos que luego comparten gimnasio, tienen un lugar para trabajar. Está curioso el sistema de edificios. Claro, el tema es como no teníamos el número de apartamento, le pedimos aquí en la recepción, que es como súper lujosa. Y nos dijeron, no, es que no te puedo dar el número de apartamento porque es un tema privado. Pero es que nosotros lo que queremos es darle la sorpresa. Le dijimos, no, we wanted to give a surprise. Explícale en inglés a la señora, por ¿Es surprise o es gift? Bueno, no sé. El caso es que, total, que la señora nos dijo que no. Y le acabo de enviar un mail, a ver si contesta y podemos darle la sorpresa en mano, estaría muy bien. Mira, nos acaba de contestar ya. Oye, qué rápido. 3 minutos ha tardado en contestarnos al mail, qué máquina. A ver. Ya tenemos el número. Sí, pero no te lo voy a decir. Ah, ¿no? ¿Por qué no? Pues si no te lo dicen aquí, lo van a saber también. ahora todos. A ver dónde vive el señor. Bueno, pues vamos a... Vamos, va. Ahora faltará que esté realmente también en casa, pero... Bueno, a ver si lo vamos a encontrar en casa, que esta es la otra, no es la mejor. No hay timbre. No hay timbre. Oye, ¿por qué todo es tan que no tienen ni timbres, tío? La vieja usanza, ¿no? Para mí que no está en casa. ¿Daniel? Bueno, pues pude contactar con él, pero justamente está de viaje. Ah, me Así que se cachis, se nos fue al traste la va a sorpresa. quedar sin sorpresa. Que no, qué pena. Ah, qué lástima, me cachis. Bueno, teníamos ese riesgo, ¿eh? Ya decíamos, puede ser que lo encontremos, puede ser que no. Y nada, pues lo dejamos en el locker. Security pin. No, pero... Si no puedes en un locker dejarlo enfrente de mi puerta, le digo a un amigo que me lo recoja de la puerta. Bueno, pues ya que no le hemos podido dar la sorpresa a Daniel, vamos a tratar de dársela a Patricia, que es una seguidora que también nos dijo que vive cerca de Austin y que si pasáramos por su casa. Es que de verdad es impresionante la cantidad de gente que nos ha ofrecido su casa, que nos ha mandado mensajes de vengan, pero o sea, por todo Estados Unidos, todos latinos, Muchas de partes, Uruguay, muchas de partes. Cuba. Gracias de corazón. De hecho, hace un par de días estuvimos en una casa de una familia muy linda, de Raúl, Y Gladys, y luego uruguayos también cubanos. conocimos, Sí, ¿eh? bueno, toda su familia cubana, y estuvimos muy a gusto ahí en su casa, que estuvimos de paso un par de días. 3 días estuvimos. 3 días, imagínate. O sea, a ver si esta vez le damos Venga, la va. sorpresa a Patricia. Vamos. A la segunda tiene que ir la vencida. Mira, aquí hay furgos. Pues creo que es aquí, ¿eh? Queremos Queremos furgo. Yo me marcho para la playa, me largo a la montaña, si voy con mi furgoneta, que me importa dónde vaya. Furgo. Queremos furgo. Bueno, esto de las sorpresas en Estados Unidos no funciona No muy bien. Bueno, nos podemos quedar aquí estacionados. Quedaremos y se llevarán la sorpresa cuando lleguen. Pues nada, pues estamos aquí enfrente de su casa, así que nos vemos en un ratito ahora cuando lleguen. Ya voy para allá. Bueno, hasta ahora. Te digo que no deja de sorprenderme esto de Estados Unidos porque están aquí en escucha, el ¿vale? interfono, pero no están en la casa. Claro, y de golpe yo escuchaba, Marta, ¿me escuchas? Digo, oigo voces. No, o sea, nos han visto por la cámara y a distancia, desde el lugar que estén, desde su trabajo, donde sea, nos han contactado por aquí. Wow, les habrá llegado un aviso de objeto extraño Ay, un aparcado en su objeto, casa. Sí, seguro, madre mía. Ah. Es que te las tienen todas aquí, las últimas tecnologías. Nosotros ni sabíamos que existía. Mientras esperamos, vemos nuestro matecito y listo. A ver qué tal la familia
Pero ahí nos dejaron unos mensajes muy bonitos. Sí. De corazón, mil gracias a todos los que nos invitan, a todos los que nos dejan mensajes lindos. Es un lujo viajar con todos ustedes dentro de la Sayoneta. Cabemos todos. Muy bien. Qué barbaridad, hay un montón de furgos. Grooming de mascotas. Mira. O sea, es como una veterinaria móvil, ¿no? No, los bañamos. Ah. Yo las construyo. ¡Guala! ¡Guau! Esta es de baterías, es eléctrica. ¡Ostras! El ¡Guau! sistema. Ajá. La Mira. otra es generadora de gasolina. Y tú vas a casa de la gente que tiene el perro, le haces todo el servicio y te vas a otra. Mira qué bueno. Pues yo las construyo y las adecuo. Mira, qué bueno, qué bueno. ¡Wow! Y la idea es construir un Airbnb o hacer una para salir. También una de estas está buenísima. Ahora para... les enseño lo que quiero construir. Ah, Bueno, pues hoy vamos a conocer lo que es un RV Park aquí en Estados Unidos. Hemos visto muchos, hemos pasado por delante de muchos. No acostumbramos a ir a parque, nos dijeron, pues nosotros lo pagamos para que lo prueben. Así que pues, Tan lindos. muchas gracias. También que es que nosotros ya nos conocen muchos y saben que preferimos lugares naturales que no visitar el centro de la ciudad y tal, que puede ser que pasemos a verlo, pero somos fanáticos de lo natural más que del asfalto. Pues ahí llega la parte no tan bonita de acampar, ¿no? Que es qué haces con los desechos. Y nada, pues aquí tiene la estación de descarga, así que aprovecha. Ahí viene el desfile de moles. Wow. Cómo se abren para los lados, ¿eh? Es gigante esto, María. Ya que no está pensado para estos RV que tienen aquí enormes. ¿Qué es todo esto? ¿Esto es agua? Esto es agua, esto debe ser la electricidad. Wow. Ahí va. Y aquí tiene su parrilla, cada uno tiene su parrilla, no te lo pierdas. Toma, Ah, bueno. Ah, creo que esto es más para si quieres hacer un fuego a tierra, como está prohibido hacer fuego en esta área, pues lo haces aquí. Esto hace que no conectábamos esto, que no íbamos a un campo. Esto se me hace muy raro estar aquí, es como, está todo tan controlado y todo tan bien puesto, ¿no? Todo perfecto, ¿no? Pero bueno, está bien al menos como para ver cómo es un camping en Estados Unidos. Mira, 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 mira. Ahí está. Es gigante. Es grande, mira qué cornamenta. Es que nos hizo de noche. ¡Ostras, eran así! Por el camping, esto es el camping, María. Sí, en el puro camping. Ahí está. Los Deers. Deers se llaman en inglés, ¿no? Dios. Uy. Oye, Vamos a ver qué si lo vemos. esta es es mujer. ¿Es mujer esta? Esta es mujer. Ah, mira. Esta no tiene la cornamenta. Uy, se va. Uy, se asustó. Uy, luego cómo corre. Oh. Uy, pero se metió para el camping, ¿eh? A ver, quizás está ya en la Sayoneta. Esperándonos. Curiosa la experiencia de estar acá en este RV Park. La verdad que nosotros no estamos muy acostumbrados a ir a estos lugares, ¿no? Nos dan la sensación que están más pensados para caravanas gigantes, ¿no? Porque tienen hasta una bomba de agua que solo sirve para
enchufar las caravanas estas que tienen y tener agua corriente adentro. Pero bueno, sí nos ha venido bien para relajarnos un poco, descansar, trabajar con calma, sí que hay internet, eso se agradece. Y sí, la verdad que no me había dado cuenta lo mucho que me había llegado a estresar todo el tema del pasaporte. Y ahora que lo he resuelto, me he dado cuenta que es que estaba agobiada. Y ese tipo de agobio te crea un cansancio, ¿sabes? Me notaba físicamente y mentalmente agotada. Y a veces la cosa más simple o más tonta nos está estresando y no nos damos cuenta, tío. Qué fuerte. Ay, la importancia de tomarnos nuestros tiempos y poder analizar las cosas. Y aunque nosotros vivamos de viaje, también hay cosas que nos estresan, también hay cosas que te muerden por dentro y hasta que no las solucionas, ay, no respiras tranquilo. Qué buena la ducha, con agua calentita. ¿Sí? Sí, sí, recomendable. Todo este tiempo que llevamos en Estados Unidos nos hemos dado cuenta que caminar en las ciudades es casi imposible, salvo Nueva Orleans o alguna muy concreto. Es como que las ciudades son para ir en coche. De hecho, si sales, que una vez dijimos vamos a dar una vuelta, y si te miran como un bicho raro, es como estos son sospechosos, nos dijeron cuidado porque van a pensar que están intentando robar o algo. Y hombre, si caminas por segundón eres casi que un malandro. Aquí en Austin nos han comentado que en el centro de Austin y bueno, y de otras ciudades, ¿no? Lo que es el puro centro, ¿cómo se llama? Downtown, sí. Que es donde la gente va a caminar. Bueno, y ese hotel de ahí delante, antes estuve mirando, María, es un hotel de 4 estrellas que vale $1.100 la noche, la opción más económica. Es que Austin es una ciudad con mucho dinamismo económico. Nos comentaron que el propio Google se vino para aquí, para Austin. La mayor empresa de fabricación de microchips de Estados Unidos, como que mueve mucho dinero y se nota porque hay unos cochazos y bueno. Oye, ¿cómo irá esto de los patinetes eléctricos? Desde que hemos llegado a Austin hemos visto cantidad de patinetes por todos lados. Son grandes por eso, ¿no? Yo no sé si sé llevar esto, ¿eh? Ah, mira, aquí, Birtap. Añade dinero a tu cuenta. Oh, vaya. Como se nos termine el dinero a mitad del camino te deja tirado esto. Pues, ¿por qué te crees que la gente lo deja en cualquier lado? Porque acá se quedan sin y paga. No creo. ¿No? A ver. Oh, mierda, que ya está empezando a correr. Tiempo. ¡Corre! Tienes que apretarle el botoncito así para adelante. Ahí. Pero va muy rápido. Bueno, tú dale y luego frenas. Uy, qué estrés. Yo nunca he ido en esto, María. Ya vas a ver que se pilla rápido el truquillo. Venga, va. Bueno, hasta aquí la aventura en patineta, que dicen por ahí. Oye, qué divertido, ¿eh? Ha sido entretenido. Ahora, en teoría, en el teléfono tú le dices finalizar viaje. Ahora hemos estado como un cuarto de hora, ¿no? Más o menos. Mira, 22 minutos. 22 minutos, sí. 22 minutos, pero entre que empiezas, ¿no? Sí. ¿Cuánto nos hemos gastado? $13, pero si yo le puse solo 10. Pues si le pusiste 10, ¿cómo te puedes haber gastado 13? Suerte que no se nos ha alargado, ¿eh? Porque al final hemos echado cuentas y finalmente nos ha costado $13 un viaje y $14 el otro. Es decir, 27. Como el bocata ese de el bocata de ostras de Nueva Orleans. No, aquí Estados Unidos, en la que te descuidas. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos dado la vuelta al río ahí ya. Es una experiencia bonita, pero si te descuidas te sacan los ojos cualquier actividad que uno hace. Y que en teoría tú cargas saldo. Yo cargué $10 de saldo. ¿Qué va? Ellos van chupando ahí del PayPal. Marta, que como confiada que serían $10, pero al final fueron 27. Bueno. Es que imagínate que cierras mal la aplicación. Cuando te das cuenta te gastaste $1000, tío. No, yo qué sé, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, seguimos. Vámonos para abajo, para el sur, para San Antonio. Nos vamos para San Antonio y ya pues a seguir la ruta, ¿no? Sí. La ruta para el sur.
estado. Despedimos de Estados Unidos y bueno, finalmente después de barajar varias ideas, ¿no? Que teníamos dos fronteras en mente, o la de Piedras Negras o la de Laredo, y en principio íbamos a ir por Piedras Negras porque no sé, hay como un halo de que esa es la frontera más tranquila, pero no veas, buscas información y no está muy claro, una frontera está como a 50 kilómetros, es un poco lioso. Así que hemos cambiado y no vamos para Laredo. Al final vamos para Laredo. Hemos recibido realmente muchos mensajes que nos han dicho no vayan por Laredo, que es peligroso, que tal. Pero también pues, gente de Laredo que nos dice que no hay para tanto. Y lo que ha equilibrado la balanza al final para ir por allá es que hemos hablado con varios camioneros y gente que hace esa frontera a diario y a día de hoy. Y nos comentan que bueno, que yendo de día, pues en principio no tiene que haber ningún problema. Y es de las fronteras más transitadas, o sea, todo el tráfico de trailers va por Laredo. Todos esos camiones que había ahí se van a Laredo. Tampoco será tan peligroso. Así que bueno, esperemos que todo salga bien en Laredo, vamos con toda la buena onda, con la buena energía. Y nada, para Laredo que vamos. Vamos para allá. Ahora que vayan bien todos los trámites, pero aquí sí que sellar la entrada, eso sí. Hombre, sí. La entrada te la sellan siempre en todos lados. Exit, salida. Ya hemos salido, ¿eh? Sí, eso es lo que no sé. Hostia, colega, ya empezamos. Tienes que regresar por el carril de abajo del río. Te baja derecho, pero ahí te cobra para que bajes a migración. Y ahí te cobra $25. ¿$25? ¿Para qué? Me va a cobrar Pero el otro puedes poner el GPS y regresarte. No, claro. O ir a la aduana a preguntar cómo llegar. Y sí, Pero ¿cómo puede ser tan complicado? Perdón, no entiendo nada.